Empezamos. De trabajo con la presencia ya del doctor Ramón de la Cruz Castillo, gerente de la red asistencial ANCAS, de los principales funcionarios de nuestra red asistencial, también la presencia de la doctora Ruco Tosalva, jefe de la Unidad de Capacitación, Investigación y Docencia, y también nuestro invitado de honor, en esta noche nos referimos al doctor Juan Villena Vizcarra, médico internista e infectólogo, quien ha tenido la gran deferencia de acompañarnos en esta noche, en esta jornada de capacitación en el curso virtual Manejo de Pacientes COVID-19. Para la presentación del doctor, en esta oportunidad vamos a dejar en uso la palabra también, el mensaje y presentación de nuestro ponente por su distinguida profesión que él tiene. Nos referimos al doctor Ramón de la Cruz Castillo, en su condición de gerente de la red, para que le dé la bienvenida a todos ustedes, dé por inaugurado el curso y presente a nuestro ponente de esta noche. Adelante, doctor Ramón de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches, señor Chacaltana. Gracias a todos los participantes en esta exposición importantísima e interesante para el momento que vivimos. Cuando se nos planteó ver un ponente para este tema, no lo dudé. Pensé en el doctor Juan Villena, amigo personal, ex decano nacional del Colegio Médico del Perú, y con quien hemos estrechado lazos de amistad últimamente por este tema de COVID precisamente y los temas de gestión. Doctor Villena, muy gratificante para nosotros es estar en este momento compartiendo con usted esta exposición, porque vivimos momentos difíciles en el país. Yo creo que este tema de la COVID nos está golpeando muy fuertemente y estamos en una segunda ola o en un rebrote, sea la denominación que fuere, tenemos casos en demasía. Hoy tenemos más de 80 pacientes en el Hospital 3, situación que nos preocupa sobremanera porque aparentemente vamos a estar peor que la primera ola, si es que esa es la segunda. Entonces, creemos que este tema es importantísimo para poder afinar y actualizar los conceptos terapéuticos que hay con respecto al tratamiento de esta enfermedad. Es sabido por todos nosotros que no existe tratamiento específico, no hay un antiviral específico, no existe la vacuna aún en el país, en el mundo sí lo hay, pero en tanto y en cuanto, ¿qué hacer con el paciente? ¿Cómo manejarlo? Según los niveles que sean, en un primer nivel, en un segundo nivel, ¿qué medicamentos o sustancias o drogas son las que se emplean para esto? Hablar, por ejemplo, de manera puntual de lo que es la ivermectina, su uso, su no indicación. Situaciones de ese tipo, para nosotros, doctor Villena, es importante que se actualicen para poder manejar esto. Consideramos como red, como gestión, y usted tal vez también lo comparta, que el éxito para esta enfermedad está en enfrentar la enfermedad en la fase comunitaria. La fase comunitaria que significa el primer nivel de atención, donde podamos buscar al paciente antes de que se complique. De lo contrario, vamos a ver lamentablemente muchos fallecidos. O sea, salir a la comunidad, identificar al paciente. Tenemos ahora las pruebas antigénicas, tenemos otros estudios que podríamos hacer que la fase comunitaria sea más agresiva de nuestra parte y no cometer el error que hicimos en la primera ola, donde nos dedicamos sobremanera a fortalecer el aspecto hospitalario. Yo creo que acá el frente es frente comunitario y frente hospitalario. Lógicamente yo apuesto porque se fortalezca de manera contundente y enfática el tema comunitario para poder contener esta enfermedad en tanto y en cuanto se dé la vacuna, que es la solución definitiva aparentemente. Pero nuevamente mi agradecimiento reiterado, doctor Villena, por esta exposición que nos va a dar y esta actualización en los conceptos actuales de lo que es el manejo en la fase comunitaria, en un primer nivel, en un nivel hospitalario, de lo que hay que hacer frente a esta pandemia que ya, sin temor a equivocarme, nos va a hacer mucho daño en adelante. Yo creo que la cosa se viene muy fea. Ya le dije la cantidad de pacientes que tenemos hoy, mañana esto llega a 100 y nos va a rebasar en cuanto a la capacidad hospitalaria posiblemente. Nuestra capacidad de UCI ya rebasó. No hay camas UCI en Chimbote, en Ancash tenemos 17 camas, las cuales están ocupadas al 100%, y paciente que llega pues a darle soporte de oxígeno hasta bolsa de reserva, que es el máximo que podemos hacer, y en adelante a esperar que reaccione su cuerpo, como suelo decirles, para ver qué pasa con el paciente. Doctor, yo creo que usted es el que quiere escuchar más.
Y desde ya mi agradecimiento y bienvenida a esta noche para que nos ilustre con los conceptos terapéuticos para esta enfermedad. Buenas noches, doctor. Gracias. Hola, doctor de la Cruz. ¿Qué dice Ramón? Me da mucho Bien, gusto doctor. estar con ustedes y acompañarlos hoy día para conversar un poco. No sé cuánto podremos conversar, no sé cuánto aguanten. Yo les dije a las 8 y hasta que terminemos, si es que quieren, yo sigo conversando lo que ustedes deseen, porque finalmente eh, el virus está con nosotros y entonces cuanto más nos distraigamos, mejor para que no nos agarre. Sí, Porque seguro. si salimos a la calle esperándonos que nos aproximemos a algún sitio y lógicamente el virus quiere sobrevivir. Entonces lo que hace es esperar a alguien que se acerque a otra persona que esté infectada para cambiar de sitio. Recordemos que no son más de 3 semanas, por lo general, que el virus está en alguna persona. Después de este tiempo es difícil encontrarla en la misma persona. O sea, si está un mes, ya es un caso excepcional, salvo los pacientes que están por fallecer, en ellos sí puede estar un mes el virus, pero por lo común, después de 3 semanas podríamos decir que ya no tiene virus la persona. Es más, a los 17 días decimos, ya no contagia, ¿no? Y por eso es importante de repente comentar un poco más y conversar, sobre todo conversar, porque creo yo que ustedes han venido teniendo pacientes en forma importante y tienen una gran experiencia. Así que me dicen cuándo quieren que empecemos. Doctor, usted está ya en uso de la exposición. Desde ya nuestro agradecimiento, reiterar a todos, y también hay que hacer mención, doctor, que se encuentran funcionarios de la red de Huaraz. Está la gerente de la zona Sierra, la doctora Nelia Cosme, y también tenemos ilustres visitantes funcionarios como la doctora y amigo de Huaraz también que hay, también. Entonces, le dejamos con uso la palabra, doctor, y de antemano desde ya agradecer también a la empresa Liconsa, a LIS Consultores, por apoyarnos el apoyo técnico en esta jornada. Gracias. Ok, ¿se ve? Doctora, Perfecto. un gusto estar con usted también. Me alegra mucho que nos esté acompañando. ¿Qué será esto, pues? ¿Será una epidemia? ¿Y lo que estamos pasando hoy día será un rebrote? ¿Será una ola? Precisamente hoy día que conversaba con alguna gente decía yo, la verdad, no sé si será olita, ola o será un olón. Pero para nosotros, 30 casos nuevos termina siendo un olón porque ya no tenemos mucho espacio, como acaba de decir Ramón. Nuestros hospitales están empezando a estar saturados y una vez que están saturados, cualquier exceso de pacientes definitivamente es un olón. Por lo tanto, nuestra preocupación va mucho más allá de cuántos pacientes tenemos, de cuán grande es la ola. No, va mucho más allá. Va simplemente en el hecho de recordar que nuestro sistema o nuestro sector salud no está preparado para seguir soportando la presencia de pacientes que vienen en condiciones poco adecuadas. Como dijo el doctor de la Cruz, en realidad debiéramos estar trabajando en el primer nivel para darle una mejor atención a los pacientes que llegan complicados o comprometidos o con alguna manifestación. Pero también es importante que les diga que la verdad, nada nuevo bajo el sol. No hay una sola droga que sea útil para combatir la infección en la primera fase, o sea, cuando estamos en la etapa viral. No tenemos un solo antiviral. Se tenía la esperanza que Remdesivir podía dar alguna solución, sin embargo, no ha mostrado tener los suficientes resultados en eficacia como para poder decir, por fin, una droga que evita la mortalidad o por lo menos el ingreso a UCI o por lo menos el número de hospitalizaciones. Con ivermectina hemos tenido también que observar las grandes discusiones que hasta el día de hoy, en la mañana inclusive, todavía seguimos teniendo quienes están de acuerdo en utilizar ivermectina, no solo como tratamiento, sino como profilaxis, y quienes como yo, una incertidumbre que no sé, si a mí me entra el virus, no sé si voy a tomar ivermectina, aunque les parezca mentira. Tengo una duda tremenda porque lo que leo dice, no sirve, pues. O sea, realmente no sirve. Pronto yo he visto que la gente, y yo también,
por si acaso. Yo también he indicado muchísimas veces, no puedo decirles el número, ¿no? De repente le digo cientos y no me quedo corto, pero no he podido comparar la misma gente si no hubiese recibido. Recuerden que para poder demostrar algo en casos como 85 o 90% de evolución sin tratamiento, necesitamos cientos de miles de personas para poder demostrar que realmente es bueno el fármaco y no que es lo mismo darles ivermectina que hidroxicloroquina. Y lo peor de todo, hay quienes, para colmo de los colmos, hablan del óxido de cloro, ¿no es cierto? Y todavía con presentaciones por WhatsApp y videos y todo lo demás, en una circunstancia en la que creo yo que lo primero que tenemos que recordar es que somos médicos. La verdad, somos médicos. Hemos estudiado un número de años en la Facultad de Medicina, aprendiendo que la ciencia es la ciencia. Y las cosas hay que demostrarlas para poder certificar que son realmente como parecen. ¿Se acuerdan? La discusión que si la Tierra era el centro del universo y el Sol no podía serlo. Bueno, eso fue hace miles, pues, o cientos, o qué sé yo, decenas de años, ¿no es cierto? Hace muchos años en que se discutían cosas como esa, o cualquier otra, el cólico miserere famoso, apendicitis. Pero hoy día, creo yo, que nuestra obligación es pensar primero en que somos científicos, nos guste o no nos guste. Porque la ciencia es la que nos guía en nuestro manejo, en nuestro tratamiento, en nuestro enfrentamiento con los pacientes. Y más allá de nuestra buena voluntad, de nuestro querer hacer algo, de nuestro deseo de que el paciente no se muera, y a ver qué le damos, mucho más allá de eso, está la serenidad. Han transcurrido 12 meses y la mortalidad no ha cambiado, usando lo que se ha usado. O sea, la gente sigue muriendo como moría en la China en diciembre del 2019, o 20 creo que era. Exactamente igual, no ha cambiado la mortalidad. ¿Pero cómo no va a cambiar, doctor, si yo he dado ivermectina a todos mis pacientes y no se ha muerto ninguno? Sí, pues, no se ha muerto ninguno de sus pacientes, pero sus pacientes vivos no se suman a todos los que han muerto, que siguen siendo el 3% o un poco más en Perú. Por lo tanto, justamente ese 3% o un poquito más, ¿habrán tomado ivermectina? Lo más probable es que sí, ¿no es cierto? En diferentes condiciones. De repente cuando llegaron al hospital, de repente antes, y no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no están tabulados. Y solamente recordamos los pacientes que les hemos dado la medicación y que han vivido. Pero si no le dábamos nada, nadie nos puede decir que no iban a vivir bien sin tratamiento, porque no hemos probado. Sin embargo, les digo yo, estoy viendo a mucha gente dándoles paracetamol. De repente, paracetamol, paracetamol, agua. Y con esto termina la charla. Corticoides más enoxaparina. Y punto. Ese es el tratamiento que manejamos actualmente en los pacientes en general. En general. Y por supuesto, ayuda muchísimo la oxigenoterapia. Y en aquellos pacientes graves que tienen la suerte de salir de un respirador, no podemos decir nada más que decir que bueno, que haberlos ubicado en posición boca abajo ha servido para que mejoren un poco la ventilación y que el ventilador adicional les haya ayudado para no morir. Porque no estamos certeros, yo no estoy certero que usando ivermectina van a ir mejor de lo que van sin ivermectina. Esto es un tema que seguramente ustedes lo van a seguir discutiendo y van a seguir opinando. Hidroxicloroquina no se repartió en el Seguro Social. Me opuse yo al uso de hidroxicloroquina sin previo electrocardiograma, porque los efectos colaterales que pueden haber con hidroxicloroquina, en lo que se refiere a arritmias o muerte por problema cardiovascular,
ya se habían estado documentando y están documentados con claridad. No son pues 1 millón, por eso es que no se dice no se use porque se van a morir. Pero es mejor, si uno va a utilizar hidroxicloroquina, tener un electrocardiógrafo al costado. Para el día de hoy ya quedó clarísimo que no es mejor usar hidroxicloroquina que cualquier otra cosa y, por supuesto, ahora sí ha sido retirado definitivamente de la indicación médica. Es cierto que sobre ivermectina está también claramente mencionado y no se recomienda en los pacientes que ya están hospitalizados y menos en los pacientes que están en UCI. Y se discute mucho su uso antes de hospitalizar e inclusive, como les dije hace unos minutitos, profilácticamente. Hasta tiene fechas, cada 21 días, sorprendente, como si alguien hubiese podido demostrar que es mejor cada 21 que cada 30, ¿no? O todos los días, en fin, eso probablemente ni lo voy a mencionar durante la charla. En realidad, como les digo, hay poco como novedoso dentro de todo lo que se viene investigando y se viene investigando. Por eso creo que recordarles lo más importante que creo yo que existe hoy es esta proteína, la proteína S del virus, o sea, la espiga, esto que está aquí, el spike. Y considero que lo más importante el día de hoy, porque esta es la llavecita que usa el virus para ingresar a la célula humana, a cualquier célula que tenga un receptor como es el ECA2, ¿cierto? La enzima convertidora de angiotensina 2. Es el receptor al cual esta llavecita encaja perfectamente e infecta a las personas. ¿Y por qué les digo que esta es una zona importante del virus? Por supuesto, para el virus todo es importante. Para nosotros, este es el estímulo antigénico para la producción de vacuna. Por eso es que hoy día en las vacunas se utiliza el ARN mensajero que sintetiza, el ARN mensajero que sintetiza esta espiga o la espiga propiamente dicha como parte de la vacuna, dependiendo del tipo de vacuna de la que estemos hablando, pero que en buena cuenta es el estímulo principal para la producción de vacunas. Y todas las vacunas prácticamente forman anticuerpos contra esta espiga, que es bastante estable en lo que se refiere a cambios en su estructura. Recordemos que un virus, vamos a llamarse, se reproduce o nace si quieren, y muy poco tiempo después, sus hijitos ya no se le parecen mucho, porque muta muy rápidamente. No es un virus que mute miles de veces como el VIH, por ejemplo, pero sí muta bastante, de tal forma que podemos tener la absoluta certeza que el primer virus que llegó a Perú es marcadamente diferente al que tenemos hoy día, nosotros aquí en Perú. Aquí en Perú se han producido N número de mutaciones en los virus que tenemos actualmente, pero ninguna de estas mutaciones es trascendental. Y utilizo el término trascendental porque voy a hacerles un comentario. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una mutación en el rostro, seríamos absolutamente diferentes. Si tuviésemos una mutación en los genitales, no podríamos reproducirnos. Si tuviésemos una mutación en la uña, probablemente no pase nada y nadie se dé cuenta. Sobre todo si aparecen unas rayitas, nada más que un par de rayitas. Y después de un tiempo desaparecen. Bueno, eso más o menos es lo que les quiero decir con este virus, que puede haber por aquí, por acá o por acá una mutación que es intrascendente. Y es tan intrascendente que no le cambia ninguna característica y el virus, en el fondo, el virus sigue siendo el coronavirus, el SARS-2, sin ninguna novedad evidente y que por lo tanto no se menciona esa mutación. Y seguramente esas mutaciones, porque tendrá muchas mutaciones. Sin embargo, en África, en Gran Bretaña, sucedió que aparece un virus que se transmite muy rápidamente. Muy rápidamente pasa de persona a persona, va infectando más rápidamente que el que tenían anteriormente en la propia Inglaterra y en África y en la China. Y esto les llama la atención y entonces hacen un estudio del genoma del virus. Esto, que es el ARN, lo estiran y miran si todas las bases públicas, qué sé yo, la estructura del ARN, si sigue siendo igual o hay alguna mutación. Y encuentran la M501 en África,
la 6970 que está en Gran Bretaña, otra mutación importante, ¿no es cierto? Y que de alguna forma son la misma cosa, o que más o menos permiten hacer lo mismo. ¿Y a qué nivel es esta mutación? Justamente a nivel de la espiga. ¿Mm? Y entonces, lógicamente, la ciencia empieza a preocuparse y dice, si está mutando en la espiga y aquí estamos elaborando la vacuna, uy, tendremos un virus resistente. Y felizmente, hasta el día de hoy, se ha demostrado por lo menos que este nuevo virus, el de Gran Bretaña, el de África, y por supuesto que hay en Canadá y publicaciones también en otros lugares de virus mutantes, ¿ah? Todavía sigue siendo sensible a los anticuerpos que generan las vacunas. Las vacunas, tanto la Sputnik, de China, de Rusia, o Moderna, o la de Pfizer, o inclusive la que ya está por llegar a Perú, que es la de Sinopharm, una vacuna china, que es la primera que vamos a tener. Aparentemente 1 millón de dosis ya están por llegar a Perú en menos de un mes, que va a servir justamente para el personal de salud. Y es muy probable que ustedes puedan ser vacunados. Pero si llega Pfizer, no estoy seguro que puedan ser vacunados ustedes, porque las condiciones de almacenamiento y de transporte de esta vacuna Pfizer son absolutamente diferentes y muy difíciles de tener aquí en nuestro medio. Menos 70 grados de temperatura, no tenemos congeladoras en todo el Perú. En Lima creo que tenemos 3. O sea, no hay posibilidades y yo consideré que era una vacuna no negociable porque nos sale más caro el tener congeladoras y el sistema de transporte, o sea, la cadena de frío, que es muy difícil de mantener para poder hacer un soporte suficiente a este tipo de vacuna, y no podríamos contar con ella en todo el Perú. No creo que lleguemos pues a la selva con una vacuna de esa naturaleza, muy difícil, ni siquiera a la sierra, porque no hay transporte suficiente como para poder llevar las cajas que tienen hielo y que ofrecía Pfizer, como ustedes deben saber, pesan más o menos 70 kilos. Y con 70 kilos, ¿cómo caminamos de un sitio a otro? ¿Y cómo vamos? En lomo de bestia. Nuestros serumistas saben perfectamente lo que es ir a su centro de salud, y cómo vamos a llevar una caja para vacunar a la población. O sea, eso no es factible. Por lo tanto, en mi opinión, como lo he dicho muchas veces, la mejor vacuna para Perú no es precisamente la de Pfizer, sino podría ser útil en las ciudades grandes, si es que puede llegar y si tenemos a tiempo para poder vacunar. Pero esta de Sinopharm, que no es 95% de efectiva, pero es más de 70%. O sea, es lo suficientemente efectiva como para ser utilizada. Y por supuesto, si me lo ofrecen, yo me la pongo, ¿no? No voy a discutir, ni mucho menos. Y los efectos colaterales, doctor, no se han reportado, ¿no? Efectos colaterales más allá, y menos aún efectos adversos severos, ni siquiera moderados como para rechazar alguna de estas vacunas. Por el momento, pareciera ser que la vacuna que llegue a Perú debemos utilizarla, porque de lo contrario el virus nos seguirá afectando. Y le decía yo, en la estructura del virus, ¿qué cosa nos resultaba interesante? La proteína S. La espiga, porque es la llave que ya está mutando, pero que sin embargo, esta mutación le permite al virus infectar más rápidamente a las personas, pero no ha mutado tanto como para que nosotros podamos protegernos con la vacuna. Este concepto creo que es importante recordarlo. Y tampoco hace que el virus sea más agresivo. No mata más gente de la que mata el virus con la espiga original. Pero lógicamente cuando decimos no mata más gente, nos referimos en promedio. O sea, sigue matando al 3%. Ustedes me miran y me dicen, doctor, sí, pero matar al 3% de 1000 no es lo mismo que matar al 3% de 100,000. Y usted nos dice que infecta más gente. Sí, pues. Eso es exactamente lo que están pensando ustedes. O sea, mata muchísima más gente porque infecta por lo menos 70% más población que el virus original. Por eso es que creemos que estas mutaciones que se producen todos los días, como les estoy comentando, esta en especial,
obviamente nos pone en alerta y nos hace notar lo que significa una mutación viral. Me permití yo en algún momento comparar con el VIH, que ustedes saben, el VIH pues muta de forma, no sé si la expresión sería brutal. ¿Por qué? Porque yo le llamo a VIH que es una bestia. El VIH es una bestia, y es una bestia porque, recuerden ustedes, que cualquier célula, nuestras células, para replicarse, cuando se replica una célula del hígado, sale otra célula del hígado, no sale una neurona, sale una célula del hígado. El riñón da células de riñón, la piel da células de piel. Cuando se replican dan células exactamente iguales a las anteriores. Las mutaciones son muy, pero sumamente raras y no son pues en una generación. Pero el virus rápidamente tiene usted 10 o 20 generaciones. O sea, la replicación es mucho más rápida y allí entonces van apareciendo las mutaciones. Y les decía yo, dependiendo en qué lugar de nuestras células se produzca la mutación, se podrá o no detectar si existe o no y de qué naturaleza es. Nuestra célula de hígado da célula de hígado. ¿Y por qué? Porque tenemos un control de calidad extraordinario en nuestras células. Cuando se va a terminar de replicar una célula, el control de calidad ve que esté idéntica y si no, la elimina. En el VIH, vean ustedes, qué interesante, el control de calidad es pésimo. Cuando aparece el hijito del primer VIH, su hijito puede ser cualquier cosa. O sea, es rojo el VIH, el siguiente puede ser rosadito, rosado, lógicamente dentro de lo que es el rojo, porque si no, no sería VIH. Y estas mutaciones es tan bestia, o sea, es una bestia el virus, ni se da cuenta de las mutaciones. Y se producen cualquier cosa en lugar de un virus bien elaborado, porque el control de calidad es pésimo. Pero yo quiero recordarles algo. Cuando nosotros decimos de cualquier amigo o de cualquier persona que es una bestia, generalmente nos referimos a los dos extremos, ¿verdad? Es una bestia pues no sabe nada. O decimos, pucha, qué bestia. ¿Cómo sabe? ¿No es cierto? Y el VIH es eso. Es tan bestia en el término que no sabe qué hace, que su replicación puede dar cualquier mutación, porque no tiene un buen control de calidad. Pero lo sorprendente es que luego se produce una mutación secundaria, y así se llama, mutación secundaria, y hasta mutaciones terciarias, que le permiten recuperar las calidades que haya perdido, o las cualidades que haya perdido. Si, por ejemplo, el virus muta en la zona de replicación, por ejemplo, a nivel de la proteasa o de la transcriptasa reversa, que son sus enzimas para replicarse, si muta en estos lugares, deja de reproducirse, lógicamente, pero recupera la capacidad de replicación y mantiene esa mutación que podría ser una mutación que le genere resistencia a las drogas antivirales, o sea, a los inhibidores de transcriptasa reversa, a los inhibidores de proteasa, y por eso el virus se vuelve resistente. Se vuelve resistente porque mutó en los lugares donde actúan la transcriptasa reversa, la proteasa, y además mantiene su capacidad de replicación. Extraordinario, es una bestia. En VIH se ha investigado muchísimo y puedo hablarles esto porque esto ya se sabe. No les puedo decir lo mismo, y eso me da mucha pena, con el COVID-19, porque en un año de investigación no se ha logrado llegar a esos niveles. ¿A qué nivel se ha llegado? Que estas mutaciones son intrascendentes, en primer lugar, el grueso de las que se están produciendo y que se están detectando, que esta mutación en especial es en la espiga, y esta mutación en especial no hace que sea un virus resistente a las vacunas. Pero ese es el camino que, pienso yo, va a continuar en algún momento, como sucede con otros virus. Ustedes saben que la influenza estacional, todos los años, influenza A, todos los años tenemos que vacunar a las personas mayores de 60 años porque ya no es el virus al cual le pusimos la vacuna el año anterior. Como no vacuno hoy día, bueno, los que se han vacunado este año contra influenza, esa vacuna en 2 años ya no sirve porque ya mutó el virus, ¿no es cierto? Y hay que una nueva vacuna y una nueva vacuna cada año. Yo pienso que es muy probable que este SARS-2, la vacuna va a tener un periodo de vida también, que no va a ser para siempre. Nosotros nos vacunamos contra diferentes enfermedades cada 5 años,
En algunos casos ni siquiera nos volvemos a vacunar porque nos olvidamos de ella debido a que casi no existe la enfermedad, pero debe haber un refuerzo cada 5 años y es el mismo refuerzo. O sea, es la misma vacuna. No sé, pienso que con SARS-2 no va a suceder eso y ojalá que tengamos 2 años de estabilidad en el virus para que la vacuna sirva. Porque cuando recién tengamos otra vacuna, que va a ser el 2021, excepto esta vacuna del Sinopharm que acaba de ser aprobada y ha sido ya el presidente dijo esta vez, ya está pagada, así que ya nos van a llegar las vacunas. Entonces tenemos que creerle. Y esperemos que esta vacuna, que se va a aplicar por lo menos 1 millón o 18 millones de personas van a ser protegidas en tiempo relativamente corto. Yo les invito a ustedes a hacer números. ¿Cuántas personas tendríamos que vacunar diariamente para vacunar a 18 millones de personas? No es tan fácil. También hice ese ejercicio yo en algún momento y le decía, si vacunamos 100,000 personas, 100,000, vamos a vacunar a 100,000 personas diariamente en Perú. ¿Tenemos capacidad para vacunar a 100,000 personas? ¿Cuántos trabajadores de salud tendrían que estar dedicándose exclusivamente a vacunar para vacunar 100,000 personas diarias? Diarias. Porque estamos hablando de millones de personas. 365 días por 100,000 personas son casi poco más de 3 millones. Quizás no nos alcance un año para vacunar a todo el Perú. Ya estamos hablando de vacunar 100,000 personas diariamente. En fin, entonces esta parte del virus, les decía yo, es la que es trascendental por el tema de la vacuna. El resto es parte de la estructura del virus que simplemente hace que exista el virus. La envoltura o envelope, que es este que está aquí, ¿no es cierto? Es una lipoproteína, como cualquier otro virus, ¿no es cierto? Y que sirve también como la nucleocápside para proteger el RNA del virus. El RNA del virus está de alguna manera protegida por la nucleocápside y esta envoltura que forman parte del virus, el cual, una vez que se integra todas estas partes, que se sintetiza en el citoplasma, se va sintetizando parte por parte y luego se ensambla todo el virus, no ingresa el virus al ADN de la persona humana, como sucede con el VIH. El VIH se incorpora al DNA, este virus no se incorpora al DNA, se queda como RNA. Y la vacuna, el RNA mensajero que se aplica a las personas, tampoco va a ingresar hasta el DNA de la célula humana. Por lo tanto, hay gente que está comentando absurdamente que nos van a colocar un pedacito de RNA que se va a meter en nuestro DNA y vamos a ser transgénicos y nos van a... No, pues... No hay que ser tan ignorante, un poquito, pero no tanto, ¿no es cierto? O sea, que el virus, VIH, como decía yo, sea una bestia, nosotros no podemos ser tan bestias. O sea, no puede ser que alguien esté hablando de que porque RNA mensajero nos colocan va a ser algo transgénico y nos van a cambiar nuestras características y ya no vamos a ser humanos, sino que nos van a poner un chip con el cual nos van a decir, come, bebe, levántate, acuéstate, reproduzca. Bueno, si nos dicen eso, bueno, en fin, ¿no? Pero... en fin, no es así. No es así. Y nuestra obligación es informarle a la población, como médicos que somos, que la vacuna con RNA mensajero, cualquiera de ellas, la que viene con adenovirus o la que viene con pelotitas, ¿no es cierto? Partículas para incorporarse como vacuna al organismo de las personas, no tiene, estamos hablando de la nanoingeniería, nada de esto produce alteraciones en la célula humana y no vamos a ser transgénicos. Quería comentarles eso sobre la vacuna. De repente al final hablamos algo más, pero me interesaba porque esta fotografía permite referirnos a la espiga como el agente que se emplea para vacunar a las personas y hacer que se sinteticen anticuerpos contra esta espiga. Si ustedes están pensando seguramente en hepatitis B. En la hepatitis B lo que se utiliza es el antígeno de superficie, para vacunar a las personas y que queden protegidas contra la hepatitis B. O sea, ya no se usa
en gran parte de las nuevas infecciones que se van tratando, de la nueva vacuna que se van sintetizando, ya no se utiliza el virus atenuado, ni tampoco el virus eliminado de la vida. Las vacunas chinas sí. Las vacunas chinas sí son virus atenuados o son virus inactivados. Entonces, esa es la diferencia. Moderna, Pfizer, RNA mensajero. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosas de importante también tengo que mencionarles? Que ustedes ya conocen esto. Cuando empezó la enfermedad por el virus, cuando empezó la enfermedad y se producían las primeras muertes, lo primero que se leía y todo el mundo sabía, si es que era saber eso, uy, es una neumonía mortal. Es una neumonía mortal. O sea, la gente muere por neumonía. El síndrome, el SARS era eso, ¿no? Síndrome respiratorio agudo severo, como se le llama al virus. El virus recibió el nombre de SARS-2 por ser un emparentado con el SARS-1 del 2003, 2002, que apareció en la China también y que mató muchísima gente. El SARS-1 tiene una mortalidad cercana al 15%, 12% de la gente muere, 12 a 15% muere. Y el otro emparentado, el MERS, también otro coronavirus, 35% de mortalidad, muchísimo más agresivo. Y este SARS-2, muy emparentado al SARS-1, los tres son los coronavirus que producen muerte y que se asumía que la muerte era por neumonía. Tanto es así que la enfermedad se le llamó la neumonía silenciosa. La neumonía silenciosa porque el paciente se siente más o menos mal, está con tos, le hace una saturación y tiene 80% de saturación, 82% y no se siente morir. O sea, sorprendentemente la saturación es súper baja y el paciente no se siente morir. Y de repente, ¡puc!, se va apagando y muere. La neumonía silenciosa. Pero con el tiempo y con las necropsias y la investigación se fue descubriendo que no es precisamente una neumonía lo que mata al paciente, sino es un fenómeno trombótico, tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Los vasos se van cerrando, hay un fenómeno de coagulación muy, muy serio que produce trombosis y pueden haber inclusive zonas de sangrado. Y además de este proceso trombótico, el fenómeno de la inflamación severa, una tormenta de citoquinas. Hoy día conocemos mucho mejor y podemos hablar de esto, ¿no? Y ya hasta podemos entender los gráficos y los dibujos que se ven en las diapositivas, ¿no es cierto? Son las citoquinas. Interleuquina 2, interleuquina 6, la 10, la 11, el factor de necrosis tumoral, en fin, todos estos factores que tienen que ver con el proceso inflamatorio y que en este tipo de pacientes, como en otras neumonías o en otros procesos virales, se manejan de manera sorprendente hasta producir una tormenta, verdaderamente una cascada brutal de citoquinas con un proceso inflamatorio que prácticamente es difícil de controlar si es que no se usa algún tipo de medicamento que bloquee. Se utilizó tocilizumab, un bloqueante de interleuquina 6, pero no es interleuquina 6 el factor más importante, es cualesquiera de ellos o todos ellos. Por eso es que no se logró grandes resultados con tocilizumab y mejores resultados se obtienen con simplemente utilizar los corticoides, los viejos corticoides, y son las drogas de elección hoy día para frenar este proceso inflamatorio importante que hay en los pacientes. No está mal indicado un antiinflamatorio no esteroideo, pero lógicamente no tienen las características de los corticoides para frenar el proceso inflamatorio. Por eso es que se ha aprobado en el mundo entero el uso especialmente de dexametasona, pero no significa que tiene que ser dexametasona. Si ustedes tienen prednisona, está bien. Usan prednisona inclusive por vía oral desde muy temprano, mientras el paciente pueda tomar la medicación oral, y la respuesta va a ser también satisfactoria. Otros fármacos como el tocilizumab, por ejemplo, el rituximab, que también se ha probado, no logran tener la misma eficacia, sino más bien disminuyen las defensas del paciente y puede haber alguna complicación secundaria que no se espera que suceda. Por supuesto, no me refiero a tuberculosis o hepatitis, que son las más frecuentemente producidas por el uso de estas drogas, ¿no es cierto? Etanercept, rituximab. Si algo hay que evaluar en los pacientes antes de iniciar el tratamiento con estos fármacos es si el paciente
tiene o no la posibilidad de desarrollar tuberculosis y si es que tiene o no hepatitis. Bueno, llamémosle latente, porque como ustedes saben ya no se cura la hepatitis. Antes decíamos el paciente ha tenido o está curado de hepatitis. Hoy día ya sabemos que no es que está curado, sino simplemente que su hepatitis está controlada por el sistema inmunológico y el paciente no tiene ninguna manifestación hasta que le damos un inmunosupresor y despierta la hepatitis. Por eso no se puede utilizar rituximab a manos abiertas sin hacer previamente una búsqueda de hepatitis latente o de tuberculosis latente. Y entonces este fenómeno de cascada de citoquinas, vean, las células empiezan, una célula intacta, epitelial, tipo 1, empieza a destrozarse. Ahí está el virus, ingresa y produce lesión y una tormenta brutal con daño en todo el epitelio, en todo el epitelio del alveolo, con un edema severo que solamente se puede controlar con el uso de corticoides. Y ante este otro fenómeno, ustedes vean, esta es la parte, vamos a llamarle sana, ¿no es cierto?, del pulmón, el alveolo y sus vasos intactos, y por aquí el alveolo ya lesionado por el ingreso del virus desde el epitelio, desde arriba, desde laringe, tráquea, en fin, hasta que llega a los vasos propiamente dichos. Recuerden que en los vasos hay receptores. Hay receptores de ECA2. En el pulmón hay receptores de ECA2. En la tiroides hay receptores de ECA2. En el páncreas, en el intestino, en el corazón, no solamente en los vasos, sino en el corazón. Y por esa razón, algunos pacientes fallecen por infarto de miocardio. Es decir, ni siquiera hizo el cuadro de neumonía y de repente murió. Y la necropsia demuestra que ha sido un infarto. Y no se pensó que podía ser COVID, pero evidentemente ha sido COVID, que es capaz de producir no solo infartos, sino arritmias en los pacientes o una miocarditis por COVID. Está perfectamente documentado. Y del mismo modo, los pacientes diabéticos son un grupo de alto riesgo y que puede afectarse el páncreas también, porque allí hay receptores de K2, como en los vasos. Y esto limita también la respuesta en los pacientes hipertensos. Por eso, el paciente hipertenso, el paciente diabético, los pacientes obesos que manejan muy mal su metabolismo, pueden ser blanco fácil de la discreta, ligera agresividad que tiene este virus. No mata mucho, como lo dije yo, apenas llega al 3%, comparados con el SARS-1, que puede llegar hasta el 15%, y el MERS, que llega al 35%. No es gran cosa, pero mata también. Y ahí lo mismo. Este es el alveolo, y acá vemos cómo es que va liberando estos mediadores proinflamatorios, y se produce este fenómeno, no solamente de ida a estimular la salida de los mediadores, sino de regreso, porque los mediadores proinflamatorios son los que van a lesionar, los que van a producir la lesión y el proceso inflamatorio que condiciona la enfermedad de los pacientes. Formación de coágulos e inflamación. Este es el fenómeno, y por esa razón hoy día nos atrevemos a decir: olvídense de la fase viral, olvídense del tratamiento del virus, porque lamentablemente algo que haya demostrado no está. Ustedes me dicen: doctor, pero yo uso ivermectina y con eso me va bien. No voy a discutir. No voy a discutir. Sigan usándolo. Pero doctor, ¿y sigo usando 50 gotas? Porque el ministerio aprobó 50 gotas 2 días. Sí, pues es que en ese entonces se aprobó 50 gotas 2 días porque los frasquitos traen 100 gotas. Y como no teníamos tantos frascos, entonces se dijo ya 50 gotas por día. Es una dosis absolutamente insuficiente, porque lo que se evidenció y lo que se conoce hasta el día de hoy, lo que sí está claramente demostrado es que la ivermectina in vitro, disminuye la replicación del virus, pero no con esas concentraciones de 50 gotas en 2 días, sino la dosis es mucho más alta. Si ustedes me dicen: doctor, ¿y si uso 100 gotas diarias? Bueno, eso está mejor. Yo al inicio utilizaba 5 a 7 días, ¿no? ¿Qué iba a dar 2 días? Yo al inicio utilizaba 5 a 7 días, consciente de que 50 gotas 2 días era absolutamente insuficiente. Y en algún momento hasta 100 gotas, 5 días o 7 días. No estoy convencido si mis pacientes viven o han vivido
por ese uso de la ivermectina en dosis tan altas como la que estoy comentando, o si simplemente ha sido evolución natural. Otra vez, lo que les decía, vean ustedes, el receptor ECA2, el virus a través de su spike ingresando a la célula, no ingresa al núcleo, aquí se replica, lógicamente usa el sistema de reproducción de las células, o sea, los ribosomas para síntesis de proteínas y luego el aparato Golgi para la parte lipoproteica, para que se forme la lipoproteína de la membrana, en fin, este es el proceso de replicación del virus. ¿Y cómo es que se ve que afecta la vía respiratoria? Afecta el cerebro, accidente cerebrovascular, hemorragia y trombosis en los pacientes que han fallecido, grandes lesiones cerebrales, infarto miocardio, el corazón, el riñón, el hígado, el intestino. Los pacientes refieren, doctor, tengo diarrea, tengo dolor abdominal, y ¿sabe qué? No siento los olores. ¿Será el sistema nervioso que está afectado? Sí, pues es el sistema nervioso, por eso no sienten olores ni sienten sabores. O sea, hay compromiso multisistémico. No es una enfermedad pulmonar. Es una enfermedad multisistémica en la que hay indudablemente compromiso de varios órganos. Los pacientes pueden requerir diálisis, como saben ustedes, pueden tener accidente cerebrovascular y pueden, por supuesto, tener compromiso miocárdico, inclusive. Neumonía, proceso inflamatorio, todas las células que están comprometidas, ¿no es cierto? O sea, hay una desupresión del sistema y una gran cascada de citoquinas. Este es el mismo gráfico, pero simplemente para precisarlo mejor. Aquí están liberándose las citoquinas, se está produciendo la trombosis y estamos viendo no solamente el compromiso del pulmón, y este gráfico más o menos transparente es para mostrar que la neumonía silenciosa, que es como se le llamaba, tiene una causa mucho más seria que una neumonía. Afecta el corazón, afecta los riñones, afecta el hígado, afecta el cerebro, afecta diferentes órganos y sistemas a través de lo que llamamos una tormenta de citoquinas, que es lo que tenemos que frenar con el uso de corticoides. Y por eso los corticoides son la droga de elección y está aprobada en el mundo entero y todos utilizan corticoides. ¿El primer día, doctor? No, por favor, no les den apenas llega el paciente. Resulta por ahí que la emoción hace que alguien les indica desde que están llamando por teléfono y que se sienten mal. No, los corticoides no se dan al inicio porque eso está muy riesgoso debido a que el virus recién se está replicando y estamos ayudando a que el virus se replique y pueda ser un cuadro más severo. Apenas ustedes ven que el paciente empieza a bajar su saturación 94, 95, enoxaparina primero, es lo que yo hago. Primero enoxaparina, 60, 80, depende de cuánto pese la persona. Y luego, al día siguiente, probablemente o el mismo día, mucho más tarde, voy a empezar a darles los corticoides, porque esa es la forma en la que yo trato a los pacientes. Primero, enoxaparina como anticoagulante. La ventaja de la enoxaparina, en lugar de usar warfarina, como en algún momento se puso más o menos de moda por algún colega nuestro que comenzó a indicar warfarina para proteger a sus pacientes, no pues, tampoco, porque la warfarina, como ustedes saben, requiere un control del tiempo de coagulación en forma muy estrecha, INR, hasta que establezcan cuál es la dosis, porque no se les da a los pacientes una tableta diaria, ni 2, ni 3, sino el número de tabletas que requiere para lograr una anticoagulación. Como ustedes saben, muchas veces les damos, el paciente recibe lunes, miércoles y viernes una tableta, martes media, jueves, en fin, o sea, no es fácil utilizar warfarina. Requiere un control estricto de INR y establecer la dosis paciente por paciente. Por esa razón, enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular y de aplicación sencilla, porque se aplica aquí en el abdomen o en el subcutáneo, en el brazo. Esto es interesante, vean ustedes, estamos tan acostumbrados a ponerlo en el abdomen que en algún momento fui a ver una paciente, no ahora, sino hace un largo tiempo, que le hicieron una cirugía estética del abdomen y le estaban poniendo la heparina en la zona de la operación
Lógicamente es un hematoma nada agradable y recomendamos que no, pues, las pacientes en las que hacen lipo no les pongan la heparina en el abdomen. No quiero decirles que de todas maneras les va a ir mal, pero si no les va bien, lo primero que les van a decir es la cirugía es la que ha producido este problema. Por esa razón, depende. Estamos hablando en pacientes coronavirus, el abdomen está perfecto, pero no es que solamente se pone en el abdomen. Lo que pasa es que es muy fácil colocar una agujita subcutánea, como se usa para insulina, pero igualito pueden usar el hombro para una subcutánea como lo hacen las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, heparina de bajo peso molecular es la droga de elección para el proceso trombótico en esta fase que ustedes ya conocen. Seguramente esto lo han visto varias veces. Este es el momento de gran actividad viral. Aquí es donde se han utilizado diferentes drogas, desde hidroxicloroquina, como dijimos, acitromicina, ivermectina, remdesivir, les dije yo hace un momentito, tipranavir, los rusos, inclusive, ¿cómo se llama esta droga que usan para los antivirales? Bueno, ya me acordaré. También tuvo parte en el tratamiento, se ha utilizado otras drogas que bloquean la replicación viral sin ningún resultado hasta el día de hoy. Por eso, esta etapa, hoy día, lamentablemente, no tenemos mucho que hacer. Y cuando hablamos de atención primaria, es para controlar los síntomas, para darle sintomáticos, decirle que vigilen muy bien su saturación y sobre todo para hacerle los análisis de detección del virus al paciente y al entorno. No se trata de que vaya a la atención primaria, lo vemos y decimos regresa a su casa y se acabó. No, lo que debiéramos hacer es tomarle la prueba molecular para demostrar que tiene la infección en ese momento, aislarlo en casa o en el lugar que nosotros establezcamos, en nuestro centro de trabajo, en nuestra región, y tomarle la muestra a todos sus contactos para saber cuán grande es la distribución del virus. Sin embargo, lamentablemente esto nunca se ha podido hacer en Perú porque nunca hemos tenido la opción de hacer pruebas en las cantidades que se requería y que sean genómicas. Las pruebas que utilizamos desde el primer momento fueron las pruebas mal llamadas rápidas. Las pruebas rápidas, que son pruebas serológicas, es su nombre más correcto, porque lo que detecta son anticuerpos. Me estoy refiriendo a las pruebas que detectan anticuerpos. ¿Y qué les llamamos pruebas rápidas? ¿Por qué digo que están mal llamadas? Porque hoy día tenemos pruebas rápidas que detectan antígeno viral en el hisopado. Es una prueba rápida. Si en menos de 2 horas yo tengo el antígeno detectado, es una prueba semejante a cualquier otra prueba molecular, porque estoy detectando el virus, ya sea el antígeno o el ARN mensajero, como se hace con PCR normalmente, o con la prueba LAMP, que es un PCR isotérmico muy importante. Pero en cualquier caso, estas pruebas en hisopado son del virus o partes del virus. Y en sangre, por eso es sangre, por eso es suero. Son las pruebas serológicas, o sea, allí detectamos anticuerpos. Anticuerpos. Es absurdo a una persona que se infectó ayer que yo le haga una prueba serológica. Va a ser negativa porque todavía no tiene anticuerpos. Recién va a formar anticuerpos dentro de 7 días, más o menos, de repente al día 5º o de repente al día 9º. Pero en promedio, al 7º día ya debe tener IgM. Ya debe tener IgM al 7º día. Si le hacemos una prueba serológica a un paciente, saldrá IgM. Recordemos que cualquier prueba que le hagamos a cualquier paciente tiene falsos positivos y falsos negativos. No existen las pruebas 100% sensibles ni 100% específicas. ¿Ah? Y lo peor, para el coronavirus tenemos las pruebas y las que tuvimos muy temprano, 30% de falsos negativos y falsos positivos, fácilmente llegaban al 20%. Entonces, cuidado. Las pruebas serológicas fácilmente nos pueden hacer llegar a un resultado inadecuado si es que es un falso negativo o un falso positivo. Y además, recordemos que las pruebas serológicas empiezan a ser positivas más o menos al 7º día, IgM, y al día 14, más o menos, IgG. Entonces, si ustedes tienen un paciente el día 20, tienen que hacerle una prueba serológica. ¿Y por qué, doctor? Porque al día 20 ya no hay virus en la garganta.
Y entonces es un error que muchísimas veces sucede. Doctor, tengo dudas, tengo IgG. ¿Me hago una prueba molecular para confirmarlo? No, pues, flaco. Si tienes IgG, ya pasaron más de 14 días, ya pasaron más de 20 días, porque si no tienes IgM, ya pasaron mucho más de... Si tenemos pacientes con 2 meses de IgM y hasta 3 meses de IgM, y si tienes solo IgG, ya pasaron los 20 días y ya no hay virus en la garganta, ya no hay virus. Quizás quede por ahí algún pedacito, algún resto del virus y pudiera darte un falso positivo un mes después, pero no es el virus y menos aún se estará replicando. Esto es sumamente importante que recordemos. Si un paciente tiene IgG solamente, lo pueden operar. Lo pueden operar porque ya no tiene virus, ya no contagia, ya no se debe reinfectar. Qué interesante, doctor. ¿Ya no lo vacunamos? De repente ya no lo vacunamos. ¿Está seguro, doctor? Momentito, un momentito, no existe el 100%. O sea, la reinfección existe, pero no es pues, y hay el primer caso. ¿Cuál primer caso? Y hay un caso. Y entre 1 millón de infectados, un caso, ¿qué significa? O sea, salir a la calle a decir, ya tenemos un caso, 2 casos, 5 casos, así tengamos 100, en 1 millón significa que ni siquiera el 1% se va a reinfectar, ¿ok? Entonces, seamos prudentes con la expresión. Hasta ahora, lo que se ha visto es que inclusive los pacientes que se reinfectan no son cuadros severos, porque ya estaríamos leyendo publicaciones de que los pacientes que se reinfectan mueren. Y no se publica que mueran. Deben ser cuadros leves o moderados, pero no hay una mortalidad importante por reinfección y menos aún, hay una reinfección importante también. Por lo tanto, en mi opinión, hoy día, toda esta gente que ha tenido el virus y que ha tenido la infección ya está protegida bastante bien. No puedo decirles que está absolutamente protegida porque sería imprudente cuando estas cuestiones no se han demostrado científicamente, pero lo que se observa, y mi observación es esa, si en tanta gente que desde diciembre del año pasado, durante el año pasado, hasta el día de hoy, no han habido cientos de casos publicados en el mundo de reinfección, quiere decir que si no se han vuelto a infectar es porque están protegidos, evidentemente, porque siguen saliendo a la calle y siguen haciendo la vida que hacían, ¿y por qué no se han vuelto a infectar? Y si se han vuelto a infectar, ¿por qué no se han muerto? ¿Por qué no se han publicado cientos de muertes? ¿Ok? Si hay alguno, pues habrá alguno. Que de repente no se publicó, no se publicó. Pero no es la regla. La regla es que por lo que vemos, y que lo que veo yo que estoy viendo y que es lo que estoy leyendo, que la gente no se muere y no se reinfecta. Entonces, lo más lógico pensar es que están protegidos. ¿Cuánto? Difícil saber con exactitud. El tiempo nos lo dirá. Pero de repente tampoco nos quieren decir para que se vacunen todos. No es lo mismo vender 1 millón que vender 30 millones de vacunas. Tengo la impresión que de repente va por ahí también la cosa. Vacúnense todos. ¿Todos? Muy bien. Para la primera etapa de la infección no existe tratamiento. No se ha podido demostrar que ni siquiera las drogas que son antivirales o antirretrovirales hayan frenado la replicación del virus. En esta época, el paciente va a venir a la consulta con, si es que estoy en atención primaria, aunque doctor no siento el olor, no siento los sabores, tengo dolor abdominal, tengo un poquito de fiebre, y yo le voy a decir, por favor, cómprese un oxímetro de pulso. Debiéramos tener para darles a los pacientes oxímetro de pulso, en lugar de darles una cajita con 2 frasquitos o un frasquito de ivermectina para 1 día o 2 días, que son insuficientes, y darles el resto de medicamentos que ya no se usa, como es la citromicina, que no tiene ningún efecto tampoco sobre la replicación del virus en personas. No es lo mismo hablar in vitro que hablar in vivo. En la fase inicial, el paciente además tendrá fiebre, tos y puede empezar un cuadro respiratorio importante, pero no llega
el 85% de los pacientes se van a recuperar por completo rápidamente, antes de tener alguna complicación mayor, antes de hacer el proceso inflamatorio o hacer el proceso trombótico que ya conocemos. ¿Ah? La temperatura puede llegar hasta 38 o 39 grados, ¿no es cierto?, en los pacientes que tienen la infección por el virus, sin que sea un marcador obligatorio. Doctor, no tengo fiebre. Sí, pues, es asintomático. Y los asintomáticos también siguen contagiando, ¿recuerdan? Y no es que contagien los asintomáticos cuando hablan, ¿no? Sí, pues cuando hablan. Y cuando están vivos, sí, pues cuando están vivos, tienen que estar vivos para contagiar, ¿ok? Es importante en esta primera etapa demostrar que tiene el virus, ¿no es cierto? Es importante para poder aislarlo, pero no para darle tratamiento, porque lamentablemente, como estoy insistiendo, no existe tratamiento. Aquí no es diagnóstico temprano para tratamiento oportuno. No, lamentablemente no, sino para aislar al paciente y a sus contactos. Esto es sumamente importante. Y uno puede más o menos predecir cómo va a evolucionar haciéndole un hemograma, si es que hay linfopenia, que es un marcador importante de severidad de la enfermedad. Pueden hacer un dosaje de deshidrogenasa láctica, hacer ferritina, que son exámenes importantes, así como el dímero D si es que cuentan en el laboratorio, porque eso nos muestra que el paciente no está yendo muy bien. Y sobre todo, porque no le vamos a hacer solamente el primer día, cuando se va a hospitalizar, no el primer día que va o que llama por teléfono, porque no, esos días las pruebas son negativas, o sea, son en valores normales, pero conforme va transcurriendo el tiempo, uno tiene que estar cerca del paciente y recordar ferritina, dímero D, DHL, hemograma, son las pruebas que yo voy a pedirle. Doctor, ¿y le pediría un TAC? Qué importante que es la tomografía. Hoy día ya todos sabemos que la tomografía es prácticamente diagnóstica, aún en ausencia de pruebas otras que nos hagan considerar el diagnóstico si no tenemos las pruebas serológicas o las pruebas moleculares. Puede haber una infección respiratoria hasta llegar a una neumonía no grave, temprano, o a una neumonía grave. Así es como se le llama, pero en realidad ya sabemos que este es un proceso inflamatorio importantísimo, con una respuesta inmune alterada, y que hay una serie de marcadores, como les decía yo, que obligan al tratamiento y que se utilizaba al inicio, ivermectina como una droga importante, hidroxicloroquina, acitromicina, le decía yo. Esto es lo que tenemos que recordar, el curso evolutivo. El grueso de pacientes no llegan a intensivos. Porcentaje asintomático, los que tienen algunos síntomas en el periodo de incubación, por eso estos también, a este grupo le llaman presintomático, los que están incubando no tienen síntomas y luego tienen síntomas, y estos de aquí le llamamos asintomático porque nunca van a tener síntomas durante el periodo de incubación y nunca tienen síntomas. Estos son presintomáticos porque es el periodo, nada más, periodo presintomático hasta que aparecen los síntomas leves. Un grupo grande se curan, muy pocos van a llegar a la neumonía, ¿no es cierto? Y menos aún, no llegan, más o menos, el 5% de los pacientes van a llegar a cuidados intensivos. El problema es que los que llegan a cuidados intensivos, por lo menos, la mitad fallece. Y este es el tiempo. De 2 a 14 días, vean los tiempos. De 5 a 15 y hasta 21 días, suele suceder que el paciente ya está grave. ¿Y cuánto tiempo más puede estar en cuidados intensivos? Ya ustedes han visto, pacientes que están 2 meses, inclusive, algunos fallecen al día 14, 18, 20, 21, pero esto es más o menos el promedio de evolución. Pueden ser 3 días, hasta el 10º día están con neumonía, tan temprano como esto, y el día 14 en cuidados intensivos, tan temprano como eso, o un poco más, hasta 21 días de evolución para que el paciente pueda evolucionar y vive o fallece. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque nos muestra que es una enfermedad multiorgánica. No es que afecte el pulmón, afecta el corazón, hígado, los vasos, no solamente pulmonares, o sea, no solamente hay trombosis acá, sino la trombosis sacral en los miembros, y esto es muy común, más común en los niños que en los adultos, efecto el compromiso del riñón que requiere inclusive diálisis y el paciente puede tener o no un cuadro diarreico, mostrándonos que la enfermedad es multisistémica. Trombosis en los miembros inferiores, manifestaciones inclusive
de isquemia, que puede uno confundir con un pie diabético en algunos casos, y como son diabéticos los pacientes fácilmente puede haber un error y está haciendo una infección severa, con, vean, reacción dérmica inclusive, y en algunos casos una artritis, y cuando son niños también, vean, una reacción inflamatoria importante en los dedos, isquemia en los dedos, proceso inflamatorio, y hasta livedo reticularis. Vean ustedes, compromiso importante que amerita el uso de heparina o de enoxaparina. Este paciente está chocado, también livedo reticularis, paciente severamente comprometido, y el compromiso del pulmón, una placa de tórax, discreta zona más o menos opaca en el lado izquierdo, no muy evidente por el cambio de color, ¿no es cierto? Esta línea negra y al costado más o menos blanquito, sí, pues, pero en un solo lado. Mentira, mentira. Cuando uno hace una tomografía, encuentra que hay en un lado y en el otro. O sea, es bilateral el compromiso, pero la tomografía es el examen de elección sin ninguna duda. Con la tomografía nosotros vemos las lesiones que se producen y que son realmente importantes y severas. El compromiso intersticial, compromiso en parches inclusive, como ustedes pueden ver, que ya conocen cómo se ven las placas y son características de las enfermedades inflamatorias y de las enfermedades virales, porque más que una neumonía es un compromiso intersticial, alvéolo intersticial difuso, y que la pronación es un mecanismo importante para mejorar a los pacientes, para que puedan respirar, inclusive sin estar intubados. El paciente está en su casa, es interesante, está con oxígeno, y uno le dice, ¿sabe qué? Pruebe, póngase boca abajo, a ver qué tal le va, y nos sorprendemos cuando el paciente mismo dice, doctor, yo prefiero estar boca abajo, ¿eh? Cuando puede respirar, y cuando está intubado con mayor razón. ¿Y las pruebas, doctor? ¿Qué pruebas hacemos? Hoy día tenemos pruebas que detectan antígenos o que detectan anticuerpos. Detectan antígenos, el RNA genómico. Estas dos pruebas son en el hisopado. Con estas hacemos el diagnóstico en hisopado. PCR, de transcriptasa reversa, ¿no es cierto? O sea, esta es una sigla RT que puede significar en tiempo real o transcriptasa reversa, porque la prueba es recuerden, es un virus ARN, y para hacer la prueba de PCR tenemos que utilizar ADN y lo transformamos en ADN con la transcriptasa reversa y se puede hacer la prueba en el laboratorio, y por eso es el PCR-RT, transcriptasa reversa, o también tiempo real, ¿ah? Y también somos capaces de detectar el antígeno viral. Vean qué interesante. O sea, este antígeno es interesante. Lo detectamos en las pruebas de detección de antígenos en el hisopado. Esto es una prueba rápida, porque el antígeno se detecta muy rápidamente, sale el resultado antes de 2 horas, ya tenemos el resultado. Y el PCR sí, 4 horas por lo menos para hacer la prueba. Y cuando hay un solo laboratorio, como fue al inicio de la pandemia, hasta días para poder informar. Y luego la detección de anticuerpos después de 5 días o de 7 días, recién se puede detectar estos anticuerpos IgG o IgM en los pacientes infectados. Así tomamos la prueba. Una prueba serológica en la punta del dedo, o le sacamos sangre, ¿no es cierto?, de la vena, y en el hisopado buscamos antígeno o el virus, ARNA. Por eso ustedes tienen aquí, vean, tipos de test de coronavirus: test rápido, test de PCR y prueba serológica. Es mejor llamarles así. Un test rápido que detecta las proteínas del virus, o sea, el antígeno viral. Interesante. 15 a 30 minutos puede tomar una prueba de detección de lo que es una proteína viral en el hisopado, o sea, una prueba rápida en hisopado. Es el virus lo que estamos detectando. Y esta otra prueba rápida, la última, 15 a 30 minutos también, es la que se utilizaba el término prueba rápida para detección de anticuerpos. Es una prueba serológica. Es rápida en el procedimiento, pero es positiva después que 7 días ingresó. Después de 7 días que ingresó el virus, recién vamos a poderlo utilizar, porque recién va a ser positiva. ¿Ok? Y en esta se coteja el material genético. Los cebadores que se utilizan, como ustedes saben, el cebador son pedacitos de ARN del coronavirus que se comparan con el ARN del paciente y
cuando se emparejan decimos, sí, pues esto es. Ese es un tiempo real y uno puede ver cómo va aumentando. El virus, vean ustedes, hasta que desaparece 21 días después. IgM al inicio, 7 días más o menos, empieza IgM y desaparece IgG y queda IgG. No sabemos cuánto tiempo. Alguna publicación señalaba que a los 3 meses ya no había. Sin embargo, hoy día tenemos 1 año y la gente sigue teniendo IgG. Por lo tanto, no es que desaparezca a los 3 meses, falso. Y además está las células de memoria y está la inmunidad celular. Por lo tanto, estos pacientes quedan protegidos de alguna manera. Esta es la evolución y por eso se hace el antígeno los primeros días o el RNA mensajero los primeros días, antes del día 21. Si el día 15 ustedes le piden, de repente ya no van a encontrar virus. Entonces no tiene sentido. Si ya tiene IgG, no le pidan antígeno, ni le pidan una prueba de hisopado, porque el antígeno IgG está por acá, ya está por acá. Y entonces el antígeno o la prueba molecular va a ser negativa. Está con IgG solo, nunca va a tener el virus. IgM tampoco, tiene IgG e IgM y ya no hay virus. Muchas veces nos dicen, doctor, tiene IgM, o sea, se sigue replicando el virus. No, no es así. No quiere decir que IgM esté positiva porque se está replicando el virus. No. Basta que esté un antígeno cualquiera para que siga habiendo IgM. Esto es así. Acá está la prueba serológica. Se deja la gotita y se hace positiva IgM e IgG. Esta es la línea de control al final. Este es el periodo de tiempo. ARNA viral, como les dije, o antígeno viral es al inicio. Estas son pruebas en hisopado, el virus propiamente dicha, y estas son en sangre. Después de 7 días aparecen IgM primero, IgG después, bueno, felizmente IgM primero, IgG segundo. Lo han escrito para los que no estudian medicina. O sea, la población general ya sabe que primero es la M y segundo es la G. El ideal para una persona, que sea PCR negativo. ¿Ok? No existe el virus en nuestro organismo. IgM negativo nos indica que hemos pasado la enfermedad completamente. IgG positivo, nuestro cuerpo está inmunizado. Qué interesante. ¿Cuál es la persona ideal? La que tenga IgG. Que sea IgM negativo, ya pasó la enfermedad, y que sea PCR negativo. Este es el paciente ideal. IgG positivo. El paciente asintomático puede ser. La detección de anticuerpos, porque esto se hacía cuando recién llegaron otros casos. Esto es lo que se hacía. Prueba rápida no reactiva o negativa, entra a sala cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad. Esto es lo que se hacía, es un protocolo prácticamente, lo seguíamos con la prueba rápida y en algunos casos pues la tomografía es la que nos va a decir si es que no hay ningún problema. Esto ya no lo vean. ¿Por qué? Porque hoy día, si el paciente tiene IgG positivo, el paciente entra a sala sin ningún problema, cumpliendo las normas de bioseguridad. Todos los pacientes que son IgG positivos se pueden operar sin ningún problema. Sin ningún problema. No estamos hablando de IgM e IgG, solo IgG. Si tiene IgM e IgG y no sabemos desde cuándo tiene IgM e IgG, nos podemos dar el lujo de esperar 7 días y después de 7 días que el paciente no ha evolucionado mal y que no ha ido a cuadro severo o a enfermedad y el paciente se ha recuperado, ya podemos ir planteando en qué momento se va a operar. Ustedes me dicen, doctor, ¿a partir del día 14? Sí, perfectamente, no hay ningún problema, porque ya habrán pasado por lo menos 14 días y más IgM, que fueron 7 días al inicio, más 14 por lo menos, son 21 días que han pasado y el paciente puede también ingresar a sala sin ningún problema. ¿Ok? Si solo tiene IgM, si solo tiene IgM y no hay IgG, no han pasado 14 días todavía, no han pasado 10 días todavía, recién está en los primeros 10 días, entonces el aislamiento es mayor, por lo menos 14 días para tomar una decisión. La tomografía es sumamente importante. El paciente, si la prueba rápida es negativa o no reactiva y está bien hecha y estamos seguros de eso, la tomografía es normal, el paciente puede ser operado. Importantísimo. Cuando es IgM reactivo, ni hablar. Hay que observarlo. Y si es IgG reactivo, se opera también del mismo modo, ¿ok? Finalmente, hacerles un par de comentarios adicionales, porque esto suele suceder. Doctor, bueno, y además recuerden que hoy día tenemos la prueba LAMP,
que es un PCR prácticamente, le decía temprano, que es un PCR isotérmico. La prueba de PCR, la clásica, la que se hace en el laboratorio, la reacción en cadena polimerasa para COVID o para otros virus, como saben, utiliza cambios térmicos muy altos. Tiene que elevar la temperatura más de 90 grados en el procedimiento para que se abran las hebras del DNA y poder trabajar con las hebras separadas, ¿no es cierto? Y buscarles con quién se va a emparejar. Como saben ustedes, ese es el procedimiento. Y entonces utiliza y por eso se usa un termociclador, porque se van desarrollando los ciclos con diferentes temperaturas, sube y baja la temperatura para poder hacer el proceso de PCR. Revísenlo si es que no recuerdan, esto es fundamental. LAMP es una prueba similar, pero es isotérmica, es extraordinaria, porque esta prueba no requiere un termociclador. O sea, es mucho más sencilla y por eso es que la tenemos en la institución ahora. Rebagliati, Almenara, Sabogal desarrollan esta prueba y también se hace creo estar seguro que la tenemos en Huancayo, en Arequipa y en Cusco. No estoy seguro si es que a Chimbote ha llegado a la prueba, pero recuerdo que con el doctor de la Cruz conversamos sobre la posibilidad de desarrollar alguna prueba molecular allí en la ciudad de Chimbote, dado que es factible desarrollar alguna de estas y especialmente LAMP. Hoy día, además, tenemos las pruebas de antígeno, que son rápidas, si es que cabe la expresión. No han llegado a Perú aún las que han sido adquiridas por Salud. Entiendo que no han llegado aún, porque es un procedimiento de adquisición que requiere más de 40 días y se tenían que adquirir a través de OPS. Yo supongo que deben estar en ese proceso para que tengamos, tanto en Salud como en el MINSA. MINSA comenzó un poco antes a adquirir pruebas antigénicas, no sé si ya las tengan allí en Chimbote. Pero vean ustedes, una persona que va a ir a dar a luz, ¿ok? Si es que ha tenido algún tipo de contacto, requiere aislamiento. No ha tenido ningún tipo de contacto, se le hace la prueba de anticuerpos. Y yo he propuesto esto, que se haga prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque si tiene IgG, no hay ningún problema. Tiene IgG, ya tuvo la infección, entonces se atiende. Si es que es una atención prenatal, con controles mensuales, sin nuevos análisis de esta naturaleza. Y ya no necesitamos hacerle más. La presencia de IgG nos dice que ya tuvo la enfermedad. Si es IgM, sí. Se trata como si fuese un caso, se aísla 14 días, como dijimos al inicio, y se ve cómo va evolucionando. Si no se detectan anticuerpos, entonces tenemos que buscarle el virus de todas maneras. La prueba para antígeno. Y si esto es negativo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la prueba de antígenos tiene una sensibilidad no muy alta, 70% cuando más, o sea, un 30% se pueden escapar al diagnóstico. En estos pacientes hay que hacerles controles mensuales cuando el antígeno es negativo para estar más tranquilos. Si es positivo el antígeno, se aísla al paciente y se le da el tratamiento que corresponde de acuerdo a cómo se encuentre. El paciente llega a emergencia. Doctor. Llega emergencia, un cuadro de apendicitis, hay que operarlo, pues ahí no hay que estar discutiendo mucho. Y entonces, ¿para qué hacemos análisis? Para ver dónde lo hospitalizamos después de operar. Si es que es COVID positivo, se va al área de COVID, donde se hospitalizan los pacientes COVID. Si es negativo, va a un área de hospitalización de pacientes no COVID. Pero si es quirúrgico, tiene que operarse de todas maneras, o sea, se va a morir por apendicitis. ¿Ok? Está claro. Las pruebas diagnósticas, en este caso, los pacientes quirúrgicos son para definir dónde se hospitaliza, fundamentalmente para ello. Y por supuesto, para tener un seguro adicional, un poco más de cuidado con el paciente porque podría complicarse posoperatoriamente debido a que su evolución no puede ser muy buena o podría no serlo muy buena, por lo tanto hay que tener máximo cuidado en lo que se refiere a la intubación, a la anestesia y el manejo hospitalizado. En ello sí se puede hacer la prueba de antígeno, si es negativo, hisopado, nuevamente, para PCR o LAMP, por eso que dice LAMP. Si tenemos LAMP, que es una prueba relativamente rápida, en 2 horas está el resultado, es mucho más barata, mucho más fácil de desarrollar. Si es positivo, el LAMP va al área COVID, si es negativa va a área no COVID,
donde va a continuar. Si es una cirugía programada, ya no solamente pensamos dónde se va a hospitalizar. Si es una cirugía programada, podemos definir si se opera o no, porque es programada. Podemos postergar la cirugía el tiempo suficiente, 14 días o más cuando tiene IgM, y si es antígeno positivo o hisopado positivo ante LAMP o PCR, la que hagamos, no se puede operar porque es una cirugía programada. No hay apuro, con tranquilidad, hasta que esto se negativice, por lo que estoy comentando, que la evolución puede no ser satisfactoria. Finalmente les recuerdo que así es como se transmite, por lo tanto, esto no podemos hacer, sino más bien toallas higiénicas con las cuales nos protegemos, debemos utilizar mascarilla de todas maneras, equipos propios equipos de protección personal son fundamentales y todo el derecho de reclamar si es que no hay, inclusive si es que podemos andar así, no está de más, podemos protegernos en la mejor de las formas, especialmente si se desarrollan procedimientos invasivos como estos, el que busca el virus allí en ese procedimiento no puede estar sin equipo de protección, y esta es la forma correcta de usar la mascarilla, esta no. Obviamente esta fotografía la traigo porque es mi hija, pues no, mi hija, en Valencia, España, para que ustedes vean que inclusive allí hacían falta equipos de protección personal. No solamente ha sido un problema aquí en Perú, sino los equipos de protección han faltado en gran parte del mundo. Pero esta es una forma incorrecta. Así no se usa la mascarilla. Se coloca desde la nariz hasta la barbilla. La bioseguridad es fundamental. Pero, por supuesto, estamos hablando de mascarilla, no para los ojos, sino nariz y boca, fundamentalmente, y puede ser de tela, como ustedes ven aquí. Vean qué linda pareja, protegiéndose en lo más remoto de nuestro país, lo cual significa que la protección es absolutamente fundamental con mascarillas. Tenemos que usarlas en todo momento. Y por supuesto, el lavado de manos es una segunda forma, y que debemos mantener siempre el lavado de manos en la forma más adecuada. Si no tenemos agua y no tenemos jabón, por lo menos alcohol, gel. Y lo más trascendental, recordar que cuando esto se produce así, infecta a dos, rápidamente se replica. El virus que tenemos es mucho más rápido que este. El R0, que para el virus original podía ser 2 o 1.5 por lo menos, para el R0 para este virus nuevo que tenemos pasa el 3. O sea, la replicación es mucho más rápida. Por eso es que se decide que, como tenemos mucha gente infectada, hay que evitar que salga a la calle, que no se junte la gente. Esta es una transmisión fuera de control. Cuando controlamos la infección, se aplana la curva, el sistema es capaz de soportar. Tenemos que aislar a las personas. Y esto es el objetivo de la mitigación. Retrasar el pico, que no sea tan alto, un poquito más allá, reducir la carga en los hospitales, este es el sistema de salud, reducir la carga en los hospitales y disminuir los casos y los impactos en salud. Por eso es que es importantísimo la atención primaria, porque aquí controlamos esto muy rápidamente y podemos lograr, no, escúcheme bien, no porque les vamos a dar ivermectina, sino porque podemos detectar mucho más los casos y poderle decir a la población que se mantenga en casa y que cumpla las normas de protección personal. Distanciamiento social, recuerden esto, el distanciamiento social es fundamental. Esto no es distanciamiento social. Y vean, mascarillas en medio de la población amontonada. Igual acá, en nuestro país sucede lo mismo. Un extraordinario partido de fútbol, Italia, Francia, en la zona de España, la gente está con mascarillas, si ustedes ven. O sea, es ahorita, esto no es una fotografía de hace 1000 años. Esta es una fotografía de hace menos de 6 meses, cuando se produjo el gran brote en España, Italia, Francia. Por eso es que fue esto así. Y esto no es distanciamiento social, ni esto. Y están con mascarillas. Por lo tanto, es nuestra obligación difundir entre la población que tienen que cuidarse, porque de lo contrario rebasamos. Vean, cuando está la policía, los microbuses casi vacíos, pero no hay un solo policía y empezamos a empujarnos para subir a un microbús. Comportamiento. El comportamiento de la persona es fundamental. No entendemos lo que es el distanciamiento, no entendemos lo que es evitar este pico. Hasta los animalitos son mucho más inteligentes aparentemente y entienden lo que significa distanciamiento social. El 2018, la Meca, vean ustedes, los árabes, miles de miles. El 2020,
Qué interesante ver en la Meca cómo es que ellos mismos han logrado establecer un distanciamiento lo suficiente como para no encontrar aquí gente que está tan pegaditos que no sabemos qué están haciendo. Pero gracias a Dios, en Ayacucho, vean ustedes qué interesante, el 2020, antes del 2020, la procesión en Ayacucho, la Semana Santa, era así, y el 2020, Semana Santa, fue así, y me sentí sumamente orgulloso de decir, caramba, en alguna región de nuestro país sí se cumple el distanciamiento social. Felicité a los ayacuchanos, me invitaron a una charla, los felicité y me sentí muy halagado, sinceramente, de ver que esto sucedía también aquí en Perú. No queremos que esto nos siga sucediendo. Este es el Perú que queremos, la mejor barra del mundo, ¿no es cierto? Sin mascarillas para poder gritar el triunfo, mantenerlo a más distantes y cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué cosa hay de nuevo en el tratamiento? Nada nuevo bajo el sol. Corticoides y heparina en la forma de enoxaparina es la mejor forma de tratar a los pacientes cuando se tienen que hospitalizar, evitar la trombosis, evitar el proceso inflamatorio severo. Y si ustedes deciden usar ivermectina, no les voy a llamar la atención, no les voy a decir nada, pero tampoco se los voy a aconsejar. Y no tenemos nuevas drogas para manejar la enfermedad, sino simplemente corticoides y heparina. Esto es lo que queremos, vencer al virus, que lo vamos a lograr con la vacuna. Ok, hay otras diapositivas que corresponden a lo que significa la vacuna, pero sobre ello no vamos a conversar el día de hoy, sino más bien, ¿qué pasó? Aló, se me fue. Ahora sí, muy bien. Es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Con un estilo muy característico, ¿no? Donde no se siguen los patrones clásicos de una exposición también, pero es más ameno así, es más ameno que se haga una exposición de este tipo, donde se han reafirmado algunos conceptos, donde se han enfatizado situaciones terapéuticas y que desde luego nos va a servir de mucho. Yo creo que se han aclarado muchos términos, muchos aspectos de situaciones a veces que manejábamos con cierto error, ¿por qué no decirlo? Satanizar la ivermectina no se ha hecho, se puede usar como dice él, pero no lo recomienda. Pero sí, importante el tema de la enoxaparina, los corticoides y cuándo usarlos. Yo creo que estamos muy fortalecidos en este momento con el conocimiento de lo que es el tratamiento. No hay cosas nuevas, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, pero hay cosas que hacer para darle un soporte al paciente y sí, eso sí hay. Entonces, vamos a aperturar el diálogo de repente para alguna pregunta. Habían preguntas que quería hacer en el camino, pero con la exposición que hacía, de alguna forma sí lo aclaraba y ya no era necesario hacerlo. Pero de repente alguno tenga una pregunta para ello y está abierto el diálogo para decirle, doctor, que nos siga fortaleciendo en el conocimiento. Muchas gracias, doctor Villena, y hasta siempre. Nos vamos a seguir comunicando. Gracias. Bien. Hay una pregunta, doctor, de alguno de los, aparte de los reiterados agradecimientos de los asistentes en esta noche, de José García, dice, doctor, ¿hasta cuántos días aproximadamente posterior al alta debe continuar con el uso de los anticoagulantes? Bueno, cuando están hospitalizados usan anticoagulantes. Si es que salió de alta es porque ya mejoró y ya no requiere más tiempo usar anticoagulación. En realidad, enoxaparina es la droga y yo no recomiendo usar warfarina, por ejemplo, posterior al alta, como cuando sucede verdaderas trombosis o la embolia pulmonar. Es interesante. Una vez que se acaba el proceso inflamatorio y se acaba el proceso trombótico, si no se llegó a producir en forma importante, el paciente no requiere estar anticoagulado 6 meses, como sucede cuando hacemos una embolia pulmonar, ¿no es cierto? Generalmente, cuando un paciente hace una embolia pulmonar posquirúrgica o porque está en cama y dispara émbolos, producida la trombosis, la recomendación es que el paciente se queda 6 meses anticoagulado, como ustedes saben.
En estos casos, sorprendente. Se les da la enoxaparina, termina la enoxaparina, el paciente sale de alta y ya no requiere más anticoagulación. Es que hay un detalle interesante. Los pacientes que tienen trombosis, que tienen embolia pulmonar, generalmente lo hacen partiendo de trombos formados en las ilíacas o en el hueco popliteo, ¿no es cierto? Al final de las femorales. Y allí está el trombo. Entonces, hasta que desaparezca el trombo, se recomienda que el paciente siga anticoagulado, y este proceso puede ser un poquito más largo del que sucede cuando un paciente no es que haya hecho trombosis en miembros inferiores, en la ilíaca, sino el fenómeno puede ser local en los pulmones o en los miembros inferiores distales, en los acrales y qué sé yo. Y por eso es que terminado el proceso de hospitalización, ya no requiere el paciente continuar con enoxaparina ni con warfarina. Bien, el doctor Osvaldo García Torres, director del hospital, pregunta, no sé si pudiera opinar sobre el mal uso del ATBS. BS. ¿Qué es eso? Eso lo ha escrito ahí el doctor un ratito, mientras que voy a preguntarle al interno mientras vamos formulando otra pregunta. A ver. De la vitamina D, el uso del zinc, la aspirina. Bueno, la aspirina es interesante. La aspirina, sí le puedo decir, la aspirina tiene un efecto antiagregante plaquetario y es interesante cómo en los pacientes que están usando aspirina como antiagregante por alguna enfermedad, si es que han tenido un infarto o un problema cerebral y tienen aspirina, no es que se haya hecho un trabajo de investigación, como sucede también con los pacientes que toman antiinflamatorios o los pacientes hipertensos que están con tratamiento para la hipertensión con inhibidores de ECA. No, la recomendación es que continúen con su tratamiento y que no cambien de droga porque no ha demostrado tener algún efecto protector. Con la aspirina podemos decir lo mismo, ¿no? O sea, no es que proteja, pero tampoco, porque no se puede indicar, tome usted aspirina y ya no use su heparina o enoxaparina. No, o sea, si está usando aspirina está bien, pero no va a evitar los coágulos. Recordemos que la aspirina puede tener efecto fundamentalmente en área arterial y estos pacientes tienen compromiso arterial y venoso con la complicación que es la trombosis. Por lo tanto, es mejor la anticoagulación que la antiagregación. Bien. La enoxaparina puede ser 7 o 10 días, más o menos ese es el tiempo. Bien, doctor, hay una pregunta, ¿en qué momento es necesario agregar antibióticos y cuál sería el más recomendable? Ya, ese sí es un dilema. Lo que se usa son los antibióticos que generalmente tienen eficacia contra los gérmenes gram positivos. Se ha utilizado acitromicina precisamente por su eficacia contra el virus, ¿no es cierto? Pero no tiene resultado contra el virus. Sin embargo, puede ser útil en los pacientes que hacen una complicación bacteriana. Es muy difícil decir en qué momento se produjo la complicación, pero generalmente los pacientes que entran a UCI o que están hospitalizados y que requieren tratamiento en UCI, de todas maneras, son colocados con antibióticos. Puede ser una cefalosporina, generalmente es una cefalosporina, puede ser ceftriaxona. Yo a la ceftriaxona, no sé si ustedes me han escuchado alguna vez allí en Chimbote, que fui a conversar sobre el uso de antibióticos. Yo a la ceftriaxona le llamo el antipirético más utilizado en el Perú, porque llega el paciente de emergencia y apenas dice que está con fiebre, ¡clac!, le clavan su ceftriaxona. Y a pesar de eso todavía tiene alguna eficacia, o sea, no es que ya no sirva. Pero es un problema usar ceftriaxona en pacientes que tienen infecciones urinarias por E. coli o Klebsiella, que son altamente resistentes a ceftriaxona. En cambio, para las neumonías, cuando no es E. coli, no es Klebsiella, lógicamente todavía tiene utilidad y es una droga útil, ceftriaxona, para tratar a los pacientes con esta neumonía. Si el paciente está varios días hospitalizado, en cambio, sí, tenemos que ir pensando que la droga tiene que ser para neumonía intrahospitalaria. Recordemos que los pacientes generalmente no vienen trayendo una neumonía bacteriana cuando llegan al hospital. Y si hacen una neumonía, reaparece la fiebre y reaparece otra vez la dificultad respiratoria y sospechamos una neumonía agregada,
lógicamente ya ceftriaxona no debe ser la droga, sino probablemente un carbapenem, ¿no? Imipenem, meropenem, y probablemente tengamos que combinarlo con vancomicina, porque la preocupación ya va por gérmenes más agresivos, más resistentes, que requieren una combinación más estructurada, diría yo. Si es que no tenemos estas drogas, ticarcilina es una alternativa razonable, llega adecuadamente al pulmón, entonces se puede utilizar también. Y creo yo que cuando un paciente reaparece la fiebre y reaparece y empeora el cuadro respiratorio, o si estaba mejorando la ventilación, desmejora, ese es indudablemente un paciente que se ha infectado dentro del hospital y está haciendo una neumonía por gérmenes intrahospitalarios. Por gérmenes intrahospitalarios. No les digo, lógicamente, si es un hospital que tenga áreas de construcción, también tenemos que sospechar que podría haber aspergillus, que es un hongo que está presente en áreas de construcción. Si hay paredes que están botando y qué sé yo, hay que tener cuidado porque puede aparecer un hongo de esta naturaleza, ¿no? Bien, hay otra pregunta relacionada al doctor Luis Cortés, creo que también con el doctor Eric Mejía, en relación al AINES. Buenas noches, el doctor Eric Mejía. ¿El uso del AINES en la etapa de replicación viral, ¿hay algún alcance? En realidad, mientras se replica el virus, es un poco complicado hablar de tratamientos contra la replicación del virus. La verdad es que tienen efecto para el que están indicados, para el proceso inflamatorio, como los corticoides, pero no para la replicación del virus. Entonces, si encuentran algo que señale la utilidad durante la replicación, pónganlo en tela de juicio, porque la demostración en laboratorio no existe, y menos in vivo, ¿ok? Del mismo modo, el uso de vitamina D, como preguntan, o el uso de zinc, no son temas que se hayan hecho investigaciones profundas. El zinc, como ustedes saben, se utiliza inclusive en pacientes que tienen algo de disminución de la inmunidad, con algunos resultados más o menos satisfactorios. Se recomienda a los pacientes que tienen enfermedades térmicas, inclusive muy molestosas por virus, especialmente los virus que producen los virus genitales. Los dermatólogos indican mucho el uso de zinc para mejorar el sistema inmunológico y de esta manera tener una mejor respuesta contra el virus. Esta puede ser una razón por la cual se indica en algunos casos zinc. Yo me limito a decirle al paciente antes de que se hospitalice que coma bien y que tenga su alimentación lo más variada posible. No he utilizado zinc en los pacientes hospitalizados de ninguna manera. No quiere decir que esté contraindicado, sino simplemente que yo no lo he utilizado y no tengo experiencia. Pero sí, tienen razón, se publica para mejorar la inmunidad. No lo he visto en pacientes con VIH que manejo, digamos, con relativa antigüedad. Desde el 92 creo venimos viendo pacientes con VIH y no hemos visto mejoría con zinc. Bien, el doctor Gerson Otaro le dice, ¿es necesario el uso de pruebas antigénicas? ¿Hasta cuándo debemos usarla? ¿Y ya no se debería usar las pruebas serológicas? No. Cada prueba tiene su indicación. Está excelente el comentario. Yo les decía, si voy a hacer una prueba en el hisopado, las pruebas en hisopado no deben hacerse más allá del día 14, 15, porque van a ser negativas, ya sea búsqueda de antígeno o PCR en tiempo real, ¿ok? LAMP también tiene el mismo resultado. El hisopado antes de 2 semanas, lo más temprano, si es el día 5 o 7, está perfecto. Después de esta fecha ya no tiene sentido. En cambio, las pruebas serológicas, sí, después de 14 días, las podemos usar. No solamente para ver cero prevalencia, sino, por ejemplo, si ustedes quieren hospitalizar a alguien o quieren operar a un paciente y tienen dudas, le hacen una prueba serológica primero. Y si sale positiva la IgG, es un paciente que ya tuvo la enfermedad y que de repente les va a referir, bueno, sí, doctor, pero no pensé que tuviese algo porque era una cosa muy discreta, un día de fiebre o un día de malestar y nada más. Ya pues suficiente.
Esa prueba serológica, inclusive, que es la que yo he recomendado en Salud para que se haga a todos los pacientes antes de entrar a la sala, antes que el hisopado, el PCR, nos evita hacer PCR. Y porque si le hacemos PCR, va a ser negativa, pues ya pasó el tiempo, ya cuando tienen serología positiva y le hacen un PCR va a ser negativa. La prueba de hisopado va a ser negativa. Para antígeno, para RNA, la prueba LAMP, cualquiera de ellas va a ser negativa. Estamos hablando de pruebas que han sido desarrolladas adecuadamente. Un PCR desarrollado en forma correcta, si ustedes quieren, en sangre, no en la punta del dedo, sino en sangre venosa, está perfecto. Esas son las pruebas ideales. Una prueba de ELISA es mucho más certera que una prueba en el dedo. Bien, Miriam Chávez pregunta, luego de una PCR positivo, ¿después de qué día ya es recomendable que empiece a trabajar? No, pues son 14 días mínimo que el paciente debe estar aislado con un PCR positivo. Mínimo 14 días. Y por supuesto, de acuerdo a la evolución. Si tiene un PCR y hace cuadro clínico, es diferente a que si está sintomático. Si está sintomático, pasan 14 días del PCR a trabajar. Si es que tiene síntomas aún, o está hospitalizado, o de repente está en cuidados intensivos, ya no puedo decirle nada, no puedo ir a trabajar. Bien, otra pregunta de Alde Rodríguez Cruz. Dice, buenas noches, felicitaciones por su ponencia. ¿Hasta qué día Gracias. luego de inicio de los primeros síntomas sugiere el uso de la ivermectina? No sugiero nada. Pero si le dan a alguno de sus pacientes, no le den menos de 5 días. Y si son 7, pero no lo estoy sugiriendo. Qué bueno, qué bueno. Ana Karina Trujillo, ¿por cuánto tiempo es adecuado el uso de la enoxaparina? Enoxaparina. Enoxaparina. 7 a 10 días. ¿No? 7 a 10 días es generalmente el tiempo más largo que pueden utilizarlo porque es suficiente. Muy bien. También tenemos una pregunta de un compañero de trabajo. Doctor, queremos ya compartir nuestra satisfacción a nivel de red, que ya nuestro evento no solamente es para el personal del ámbito de la red asistencial Ancash, sino también ya la región Ancash estaba dividida en dos, ¿no? La zona que está en Huaraz y la zona que es de Chimbote. Del hospital de la red de Huaraz, hay un compañero de trabajo, Johnny Romero, pregunta, doctor, ¿qué opina sobre el uso de la vitamina D en forma de profiláctica y el uso del zinc? ¿Qué opina sobre el uso de la aspirina a sí mismo? Sí, a eso me había referido antes con lo del zinc y vitamina D. Me están haciendo la misma pregunta que me hizo hoy día en la mañana una compañera de mi promoción, con la que todos los días andamos con que ivermectina sí, ivermectina no, ivermectina sí, ivermectina no. Y para colmo me dice, y vitamina C también, porque 1 gramo diario. No sé qué decir, porque se publican muchas cosas. Lo ideal es buscar la literatura que demuestre con evidencia que son útiles. Yo creo que una persona que está con su alimentación correcta y adecuada, no tengo por qué darle ningún suplemento adicional. Así pienso yo. Bien, otra pregunta dice, doctor, ¿qué opina del medicamento antiviral ruso muy comentado, Avifavir? ¿Se podría considerar al COVID como un tipo de vasculitis de mediano y pequeños vasos por tener difusión sistémica y afectación a los diversos órganos? Interesante la pregunta. Estamos hablando de una vasculitis leucocitoclástica. Es verdad que tiene más o menos, en algunos casos, un comportamiento parecido a una leucocitoclástica, pero recordemos que hay un compromiso pulmonar. Y este tipo de compromiso pulmonar está más del lado de los vasos muy pequeños, que son pénulas y capilares, no vasos musculares, donde sí puede uno observar otro tipo de vasculitis mucho más severa. No está clasificado como tal, sino más bien como un proceso inflamatorio y un proceso de coagulopatía. ¿Okay?
Y el uso de aspirina creo que ya lo habíamos comentado anteriormente. Así es. Nuevamente el doctor Eli Mejía, que es, a la vez es director del centro del Hospital 1 Cono Sur, pregunta, doctor, ¿qué nos puede comentar acerca de la genética y gravedad? No tengo la respuesta. Es cierto que también hay algunos artículos que han publicado alguna predilección, no sé si predilección por el virus precisamente sea la expresión, sino algún grupo que tiene algo en los genes que los puede hacer más o menos sensibles por alguna forma de presentación genética. La que se ha hablado más, por ejemplo, es la diferencia genética sexual. Las damas, por alguna razón, son o están más protegidas que los varones, ¿no es cierto? A partir de este hecho se han hecho algunas investigaciones buscando qué genes son protectores o no, y todavía no hay una cosa muy bien definida, sino aspectos que no los he revisado en detalle, ¿ok? Sino son aspectos muy generales y que sí, por cierto, hay una búsqueda muy dedicada a si hay factores genéticos que protejan más allá de simplemente el sexo. ¿Y por qué les digo el sexo? Porque justamente en este tipo de genes, recordemos que un XY no es lo mismo que un XX, sí, los genes femeninos, allí hay algún factor que protege a las damas. Bien, de la doctora Carla Torres pregunta, ¿qué opina, doctora, acerca del fármaco Molnupiravir? Y de ya le agradece por su ponencia esta noche. No me acuerdo si lo he leído. De verdad, no me acuerdo si lo he leído. Creo que sí lo he leído, pero no tengo respuesta en este momento. Más bien pásenme el link para revisarlo. Ya. El doctor Juan Carlos Calderón, otra pregunta, doctor, dice, doctor, ¿qué opina sobre el uso de la dexametasona y en qué momento se aconseja brindar al paciente y el uso de anticuerpos monoclonales? Dexametasona les decía temprano que es la droga que más se está utilizando, como prednisona también, especialmente si la saturación va cayendo. O sea, si ustedes tienen un paciente que está con 97, 97, 97, 98, no olvídense. Basta paracetamol, mirarlo y ya está. 96, 95. Oiga, doctor, ¿qué hago? Muy bien. Primero enoxaparina y después dexametasona. Si es posible en la mañana y en la noche ya está con dexametasona, porque ese paciente va a ir mal. De todas maneras hay que ponerlo en dexametasona. Había una segunda parte de la pregunta. ¿Perdón? Había una segunda. Dexametasona y en qué momento se aconsejaba brindar al paciente y el uso de anticuerpos monoclonales. Ya, la segunda parte la que decía. Se empezó utilizando anticuerpos monoclonales, especialmente tocilizumab, como les comenté, pero ya no forman parte del manejo de los pacientes porque actúan en diferentes momentos de la cascada o de la tormenta de citoquinas. No es que todos actúen sobre todo el proceso. Tocilizumab solamente agarra interleuquina 6, por ejemplo, lo señalé hace unos minutitos, y por lo tanto, a pesar que se empezó el manejo de estos pacientes, ya no se recomienda sino los corticoides, que son un poco más amplios en ese aspecto del proceso inflamatorio. Bien, de los amigos de Rituximab menos aún. De los amigos de Casman o del Centro Médico de Cama preguntan, ¿qué opinas sobre el uso de la isoprinosine? Nada. Muy bien. Es que isoprinosina es no es un antibiótico, es un antiviral, ¿no es cierto? Antiguo, que se ha utilizado en diferentes, pero sería lo mismo que opinar sobre los antirretrovirales, ¿no es cierto? Que se han utilizado también en estos pacientes, pero ya no hay nada que opinar porque no son útiles. La verdad que la isoprinosina para el resfrío común
tampoco da resultados que sean absolutamente satisfactorios. Bien, el doctor David More pregunta, dice, gracias por su excelente ponencia, doctor Villena. ¿Cuál sería la recomendación de manejo en el primer nivel de atención? ¿Qué opina del kit de tratamiento en el primer nivel de atención? Bueno, como les había estado comentando, en mi opinión ya no tiene ningún sentido seguir utilizando acitromicina más ivermectina. Me da pena decirlo porque yo utilicé mucho tiempo, ¿no es cierto? Y muy de vez en cuando un paciente me llama y me dice, doctor, ¿puedo tomar ivermectina? No me atrevo a decirle, ¿y para qué? ¿Cómo se le ocurre? Si eso se ha demostrado que no sirve para nada. Y no me atrevo a decirle eso, ¿no? O sea, termino diciendo, ¿ya comenzó usted a tomar? Sí, siga tomando. Porque la verdad es que la esperanza es lo último que uno pierde de una respuesta favorable en los pacientes. Pero si me dicen, doctor, ¿usted lo hace convencido de que sirve? No. Más bien estoy casi convencido que no sirve. Hidroxicloroquina ni hablar, por ningún motivo. Y acitromicina, otro, ¿para qué? No tiene sentido. Muy bien. Luego de la brillante disertación, doctor, de la cátedra magistral que nos ha dado a todos los trabajadores, y en esta segunda etapa que lo vamos a denominar Dialogando con el maestro Juan Villena, para cerrar hay una pregunta de Juan Carlos Calderón. Señálese para que quede más claro al respecto del uso del antibiótico. ¿Este solo se reservaría solo para el paciente hospitalizado? Bueno, a ver, si ustedes tienen un paciente que no se hospitaliza, está haciendo fiebre 1, 2, 3 días, se va la fiebre, mejora, y de repente reaparece la fiebre y da la impresión de estar nuevamente enfermo, este es un conflicto. Ese es un verdadero conflicto. ¿Por qué? Porque en cualquier otro paciente que tiene un resfrío común, como sabemos, cuando sucede esto que acabo de decir, es que tiene una infección secundaria. ¿Ok? No utilizamos antibióticos nunca en los procesos virales. Las faringitis, mucha gente indica en faringitis hasta quinol. A mí me sorprendía cuando yo veía que ciprofloxacina para las infecciones de garganta, y para colmo el médico dice, pero a mí me va muy bien. Claro, pues si es viral, ¿cómo no le va a ir bien? Ciprofloxacina no le hace nada, porque si fuese bacteriana sería un gran positivo. Y ciprofloxacina no agarra gran positivos. O sea, el estreptococo se le pasea a ciprofloxacina. Es absurdo utilizar ciprofloxacina en una infección faríngea. Pero sí también es cierto que mucha gente que hace una infección viral termina como complicación con una infección bacteriana, especialmente respiratoria baja, o sea, una neumonía. En esas circunstancias, el uso de antibióticos es obligatorio. Pero si el paciente tiene la infección viral pura, al segundo, tercer día, cuarto día, darle un antibiótico no tiene absolutamente ningún significado. No. En esas condiciones, ambulatoriamente, no tiene sentido darle antibiótico. Y si me dicen, doctor, pero profilácticamente, bueno, no, pues, no. Si el paciente desmejora, hace fiebre, y no estamos convencidos si solamente es el propio virus que está evolucionando o si tiene una infección bacteriana, esa es otra historia. En ese caso, uno podría plantear la posibilidad de darle tratamiento para una neumonía bacteriana. Muy bien. Desde ya le agradecemos, doctor. Recuerden lo siguiente, lo que yo les comenté temprano ante esa pregunta es que no hay trabajos de investigación sobre ivermectina que demuestren más allá de lo anecdótico o de la expresión de muchos médicos, muchísimos médicos que dicen, a mí me va bien, porque a los 200 pacientes que los he tratado no se han complicado. Bueno, tendrían que tratar 100,000 para poder hacer la correlación entre los que han recibido y los que no han recibido para que tenga valor estadístico, ¿no es cierto? Bien, doctor. La vacuna china que tiene 79 es suficiente. Suficiente. Yo creo que ha quedado claro las preguntas y las dudas de todos los compañeros de trabajo. Vamos, antes
invitar al doctor Ramón de la Cruz para que clausure este curso, reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes, a quienes han hecho posible la organización de este evento, también a los amigos de LIS Consultores, en la persona de la doctora Sonia Sotelo, ¿no? Por ese gesto que tiene de apoyarnos con el Zoom, ¿no? Y también a los amigos de Huaraz, que se han integrado ya, somos una gran familia, como siempre decimos nosotros, a nombre de la doctora Rucotos, decimos que somos la familia de Seguridad Social. Bien, vamos a invitar al doctor Ramón de la Cruz para que dé las palabras finales y de clausura de este curso. Adelante, doctor Ramón. Bien, gracias, Pepe. Doctor Viena, nuevamente agradeciendo esta brillante exposición. Yo sabía que iba a ser así, toda vez que siempre con usted es muy interesante dialogar porque le pone una situación de amenidad y de ciencia y de conocimiento. Yo creo que sí, hemos aclarado muchos aspectos. Una experiencia, por ejemplo, en Suecia, tengo un familiar muy cercano que hace poco hizo un cuadro de COVID. Y en Suecia, un país de primer mundo, por así decir, solo le dieron paracetamol e ibuprofeno y que se vaya a su casa. Y sus controles de oximetría y nada más. O sea, y es verdad, no existe medicamento aún en el mundo específico para esto y estamos manejando con lo que tengamos como evidencia y dándole soporte al paciente cuando requiera un manejo hospitalario tal vez o en el nivel que corresponda. Hemos fortalecido nuestro conocimiento, como digo, hemos aclarado muchos aspectos y ojalá que hubieran visto otros médicos esta exposición y la deben ver tal vez, porque vemos que hoy en día los pacientes que llegan al hospital llegan complicados por mal manejo, por un manejo pues con antibióticos muy potentes, con corticoides a grandes dosis, y llegan pacientes a una fase hospitalaria muy, muy complicados, donde poco hay que hacer y el paciente le espera el exitus letalis muchas veces. Doctor, nuevamente para agradecer su exposición, quedando siempre nosotros con las ganas de seguir escuchándolo y a futuro hablar sobre lo que se dice, las vacunas. Aquí en ANCA nosotros no tuvimos la suerte, por así decirlo, de hacer las pruebas moleculares. Estamos haciendo las pruebas antigénicas. Ya las tenemos en el uso de nuestra red para la toma de decisiones o para el diagnóstico. Y como usted dice, nos ha aclarado, o sea, hacemos las pruebas, identificamos el virus no para tratarlo precozmente, sino para aislarlo y evitar que siga contagiando a otras personas. Un concepto bien claro que se ha quedado en mí particularmente. Y bueno, hasta siempre, doctor, y para seguir en cualquier momento intercambiando opiniones y enriqueciéndonos con vuestro conocimiento. Muchas gracias, doctor, y hasta siempre. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Han sido muy amables, muy gentiles y ojalá que no se hayan quedado dormidos, pues, ¿no? Por la hora. Gracias. Hasta cuando gusten, Ramón. Muchas gracias, doctor de la Cruz. Nos vemos. Gracias a todos, gracias doctor, reiterar nuestro agradecimiento en este diálogo con el maestro Juan Villena, al gerente por esa atinada, acertada, ¿no? De opinión de haberlo invitado a usted en esta noche de reencuentro nuevamente, empezamos un buen año. Hemos empezado un buen año con 140 participantes y creo que, doctor, no va a ser la última vez, sino es el inicio de podamos molestarlo a usted para reencontrar nuevamente en otro momento, en otra noche de diálogo con usted. Muchas gracias a todos los presentes. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias a todos. Muy buenas noches.